Una figura más que interesante. Santiago Cunio es colega, es periodista, pero además ha tenido una larga militancia en la política y a la hora de hablar no tiene pelos en la lengua, ya lo conocemos. Ha llegado aquí a Mendoza para participar de conferencias confederales, va a brindar charlas hoy a las 7 de la tarde en el Partido Justicialista de Luján y el sábado a las 14 y a las 11 en Cinerama, en el este, en el departamento de Rivadavia. Santiago, gracias por el tiempo, gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por recibirme. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es cómo estás hoy viviendo tu momento profesional, que es un momento muy importante. Acá te vemos en la pantalla del 7 de los domingos por la noche. Tenemos mucho también del streaming, sí, claro, de tu programa a través del streaming, pero bueno, la televisión abierta también tiene un impacto importante, sí, lo conoces desde hace años. Sí, señor. He militado en todas las categorías. Sí, claro. Sí, bueno, desde el punto de vista de visitarlos hoy es como sentirse en casa, así que siento que juego local, pero tengo la dualidad porque hace ya 8 años fundé Canal 22. Es el primer canal sustentable de internet de la Argentina. Transmitimos los 365 días del año, las 24 horas con programación propia. Y eso nos llevó a una experiencia televisiva extraordinaria, porque nos permitió entrar en competencia con los canales analógicos. Claro. Con una oferta de televisión, no una oferta de lo que hoy se conoce como mesa de streaming, que tiene la limitante propia de tipo de programa, horario, ¿no? En realidad el streaming lo inventó un viejo y querido argentino que se llamó Juan Alberto Badía, cuando hizo Imagen de Radio. Cuando él hace ese programa de televisión, que es llevar la radio a la televisión, crea el streaming. Porque lo que están haciendo hoy es imagen de radio. Claro, es una radio que sale al aire, que sale al aire con imagen. Con imagen. Así que le deben todos la idea a Juan Carlos Badía. De todas maneras te cuento algo, nosotros estamos en streaming también, sí, en claro, este preciso momento, y nos siguen muchísimas personas. Supuesto, hoy el alcance obviamente es impactante. Lo que pasa es que la definición correcta es internet. Y lo que hacemos es subir contenidos a internet. Lo de streamearlo o pasarlo por una salida distinta, en el caso de Canal 22 es la única diferencia con un canal analógico. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la estructura de estudios y de programación de un canal, pero cuando llegamos, después de la técnica, a la salida, para que la gente lo pueda observar, en vez de salir por aire, por cable, salimos por internet. Y ahora le pregunto al empresario, entonces, sí, ¿no? a ese hombre que se animó a establecer un canal de 24 horas a través de este sistema. ¿Cómo está? No, muy bien, contento y feliz de los resultados. Tenemos muchos programas que han sido premiados a lo largo de estos 8 años y recibimos el Martín Fierro de Oro digital hace 2 años atrás. La verdad que feliz, muy contento de la experiencia. Yo, sin ningún tipo de humildad, fui aprendiz de Héctor Ricardo García, que fue quien transformó la Argentina con el cable. Admiro profundamente la experiencia de Romay con su canal 9 de aire. Y yo creo que hemos fundado para siempre una metodología de transmisión que se suma a esas experiencias de época, ¿no? Son tiempos donde Romay era el zar de la televisión abierta. Claro. García fue sin lugar a dudas el fundador del cable. Y nosotros sentamos las bases y fundamos la transmisión por internet. Así que satisfecho en lo empresarial, satisfecho en lo profesional y contento de haber podido romper los bloqueos que a veces parecen inexorables, inevitables, y sin embargo logramos saltar la pared. ¿Y en lo económico? Muy bien, hemos desarrollado y crecido hasta en 8 años, hemos logrado y conquistado estudios propios, tenemos 500 metros de estudio, tenemos 6 estudios. O sea que estamos muy bien, estamos con publicidad y con venta de espacios, que es lo que permite tener la grilla llena. Ya enseguida hablamos de política, pero vos que estás inmerso en esa dualidad de los medios de comunicación, hay algunos que hace tiempo vaticinan con el auge de internet y ahora mucho más del streaming, la televisión va a morir en algún momento. No. ¿Cómo lo ves? Lo que va a cambiar es el tipo de receptor, o sea, cómo la gente va a recibir la señal. En 5 años seguramente, y 10 como máximo, vas a estar con receptores holográficos. Entonces ya no va a existir lo que vos tenés como lo que la gente llama el aparato de televisión. Claro. ¿No? Porque antes tenía el aparato analógico, ahora tiene un Smart TV. La realidad es que en poco tiempo va a tener un medio holográfico, de proyección holográfica, con lo cual no va a tener más en la casa un artefacto domiciliario, hogareño, que vos lo ves como parte de la decoración.
Sino como un proyector, una cosa Va a así. ser un proyector holográfico que ya existen, verticales, ya están probando incluso la transmisión holográfica a partir de los celulares. O sea, que vos puedas transmitir lo que estás viendo en el celular, proyectarlo a una pared, a una pantalla. Con lo cual desaparece el concepto de material de la televisión que nosotros... Pero no el contenido va a No, seguir es que estando. el contenido lo seguís generando vos. Y sí, claro. Eso es inevitable. Lo que existe es el temor profundo a lo que implica la administración de la inteligencia artificial en función de la generación de contenidos reemplazando Y- a la persona física. Eso existe, ese temor sí, existe. sí, sí. Deben existir regulaciones que impidan Ujú. que la industria de la televisión y del entretenimiento sea reemplazado por un sistema que precariza definitivamente la tarea, la deshonra, porque obviamente no es lo mismo la virtualidad que la profesionalidad. No, claro que no, por Con lo supuesto. cual, en Hollywood ya ha habido un paro de, Sí, de actores por el intento de reemplazarlo por inteligencia artificial e incluso por intentar algunas productoras utilizar su imagen, la de los actores, Generada por generada por inteligencia artificial. Sí, con lo cual, totalmente. Santiago, y ya metiéndonos en la política, que es ¿Cómo lo no? que te trae acá, vos sos un hombre político, bueno, todos lo somos en definitiva, en mayor o menor medida, nos involucramos más o menos con estos temas. Vos lo vivís como periodista, pero te jugás, digamos, con tus opiniones, ¿no? Sí, No, claro. no sos el clásico periodista que es, entre comillas, como objetivo, tenés un nivel de subjetividad en el análisis de las cosas muy importante. Lo conocés al presidente de la Nación de hace muchos años. ¿Cómo evaluás este proceso que está próximo a cumplir un año? es una pesadilla, es una situación que se encuentra en niveles de riesgo altísimo para la población argentina porque no hay gobierno, hay un plan de negocios y no hay oposición. Con lo cual la Argentina está a la deriva, es una definición clínica de terapia intensiva, coma 4 y Pero pronóstico reservado. ¿no ves una oposición en el Congreso de la Nación que da algunas batallas? Ninguna, Ayer, cero. ninguna, nada. Absolutamente Ayer, ninguna. por ejemplo, aprobaron el presupuesto universitario. Son absolutamente funcionales. El proyecto que yo acompaño, por supuesto, la lucha universitaria, es únicamente porque la administración de la Universidad es radical, entonces se votaron su propia caja. Pero no es una oposición ni es una lucha, es un toma y daca de una institución muy, muy vilipundiada y muy deprimida en su calidad, como es el Congreso de la Nación. Es un lugar donde hoy seguramente la sociedad no se siente reflejada en lo más mínimo. ¿Por qué crees que Milei es presidente de la Nación? ¿Qué mérito? Algún mérito tiene que tener, por supuesto. No, lo que ha tenido ha sido elegido por una estructura de poder que trajo la experiencia de Trump y Bolsonaro a la Argentina con los mismos recursos de inversión y con las mismas metodologías y el aparato publicitario y de campaña. De hecho, la campaña de Milei se hace desde Brasil, con la estructura de Bolsonaro, y eso generó el personaje indicado para que fuera eficiente la tarea. Necesitaban a alguien de estas características, que no le interese el poder, que no le interese gobernar, y que sea funcional a los intereses de estos grupos de poder, y lo lograron. ¿Y no crees que le puede dar viste que dicen que una vez que llegás, como que le agarras el gusto al poder y algunos se terminan lamentablemente encegueciendo detrás de eso? ¿No crees que le puede pasar? No, atrás del personaje que ustedes ven y que yo conozco profundamente no hay absolutamente nada. Es una persona que tiene serios problemas personales que deben ser tratados y un vacío absoluto de concepto. Es una persona que su contenido se lo daba Diego Giacomini en ausencia de su compañero que le Están daba... distanciados ahora, claramente. No puede no estar distanciado porque básicamente en el ejercicio del gobierno quienes gobiernan no son libertarios, con lo cual son conservadores. Y en esa pauta Giacomini no podría nunca acompañar a Milei, porque todo lo que escribieron en 4 libros es exactamente lo que no están haciendo. Entonces, desde ese punto de vista doctrinario que yo no comparto, Milei ha traicionado lo que escribió y compartió durante más de 15 años con Giacomini. Y en tu análisis vos ves que insertaron hace 12 años, desde que Milei empezó a estar en los medios, primero como panelista, ¿lo insertaron ya o encontraron el personaje perfecto para este plan de negocio? Este plan de negocio necesitaba la creación de un personaje disruptivo. ¿Lo crearon ellos? Lo crearon ellos. De hecho, quien levantaba el teléfono era una persona vinculada a los medios que pedía las reuniones para hacerlo habilitar
en los medios de comunicación para crear el personaje y negociaba condiciones y hacía negocios de intercambio para poder instalarlo, con lo cual fue un plan de negocios y es un plan de negocios. El problema es que es un plan de negocio para pocos, es un plan de negocio que va en contra de los intereses de la patria y que claramente llega a los niveles descarados de golpear a un jubilado. ¿Y te sorprende esto que vos calificás como una pesadilla, este transcurso del gobierno de Milei? ¿Te sorprende o ya lo palpabas que iba a ser así? Lo anuncié en la campaña, yo fui precandidato a presidente y dije durante la campaña exactamente lo que iba a pasar. Les anuncié que les iba a robar los ahorros, les iba a liquidar los ahorros en dólares, los iba a hacer pedazos y en este momento estamos en la etapa de confiscación de la clase media para su eliminación. ¿Qué sería eso? Eso sería que se dolarizaron los costos y se especificaron los ingresos, con lo cual vos te endeudás en dólares pero juntás pesos y cada vez juntas menos pesos. Con lo cual tu capacidad de ahorro desaparece y estás obligado a consumir los que tenías en función de transferir la renta de tus ahorros, que es el ahorro es un gasto a futuro. Con lo cual cuando los argentinos liquiden sus ahorros serán pobres y la caída del consumo se proyecta al futuro porque no hay ahorro. O sea que solo se va a consumir lo que se genere en el circuito económico de consumo del presente, sin capacidad de proyectar el ahorro como inversión de futuro. Todo esto es un plan de saqueo. Y ese plan de saqueo funciona en estos 9 meses con un decreto absolutamente anticonstitucional que la Corte no deroga, en un estado de complicidad absoluto con lo que pasa. Y el Congreso se ha transformado en la vergüenza que ustedes han visto. Diputados que tienen precio, senadores que se venden. Y en ese esquema el pueblo argentino empieza a levantar temperatura. Los más pacientes y los que odian al peronismo van a empezar a sufrir las consecuencias de sus decisiones particulares y de su voto. Y yo creo que empieza a desgastarse a un nivel acelerado en la relación de los votantes con el gobierno y se ha roto el pacto social. ¿Y qué desenlace le ves a esta situación? Crítico, porque el gobierno, como todo plan de negocios que no contempla al ser humano, ni a los grupos familiares, ni a la empresa pequeña y mediana, ni a los sectores productivos, a los cuales odia, se va a enfrentar a un pueblo cansado, agónico, que va a llegar a puntos de indigencia en muchos casos, cierre de fábricas, despidos, y ese modelo económico termina por eclosionar. El jubilado al cual le pasaron por arriba con una moto, la nena de 10 años a la cual le tiraron gas pimienta, puede ser tu abuelo, tu padre o tu hija. Y ahí se termina la paciencia. Santiago, ¿y vos por dónde estás hoy? Yo te lo preguntaba en la pausa. Sí. Sos peronista, me decís. Yo soy nacionalista. Sos nacionalista y peronista. Y peronista por convicción. Soy uno de aquellos que llegó a Perón por convicción y por lectura. Lectura política y conocimiento. Yo no creo en el peronismo sentimental, creo en el peronismo racional. Perón nos habló siempre 70 años para adelante. Su origen político es reconocerse como irigoyenista porque el primer movimiento social popular en la Argentina moderno fue el de Hipólito Yrigoyen y Leandro Alem. Nace en la Revolución del Parque, en el Jardín Florida, y se consagra con la llegada de la ley Sáenz Peña y la llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno con padrón universal y padrón militar. Después viene Perón, en el medio está Forja, fuerza organizadora radical de la joven Argentina, con Jauretche y Homero Mansi, que hacen la transición ideológica del radicalismo hacia el tercer movimiento histórico conducido por Perón. Porque vos también lo tuviste. Yo sí, claro. A esa transición ideológica. Por supuesto, porque el peronismo del 83 se encarnaba en un recuerdo violento de los tiempos de plomo y oscuridad en la Argentina. Y en ese momento, en esas circunstancias, yo creía que el peronismo no era una alternativa sana para la Argentina, porque volvía a proponer en las paredes que pintaban los militantes de Herminio y de Lorenzo, pintaban "Somos la rabia". Y la Argentina lo que buscaba eran tiempos de paz. Con lo cual, en aquel momento, yo inicio la militancia con el senador León en el movimiento de afirmación irigoyenista y después hago la transición, por supuesto, porque el radicalismo gira con el triunfo de Alfonsín en esa interna hacia la socialdemocracia. Y la socialdemocracia es liberalismo de izquierda, son liberales con polenta, con lo cual, si hay un lugar donde nunca estaría, sería en un espacio socialdemócrata. ¿Qué es lo que dicen pasó en el último gobierno? Pasó en el último gobierno y está pasando ahora en los que se autodeterminan oposición. Cristina saca un documento en el cual habla de bimonetarismo. Yo la invito a Cristina a salir del placar y que diga que es liberal. Si ¿Pero vos no eso, crees que somos en economía bimonetaria? No, de ninguna manera. ¿No? De ninguna manera. ¿Pero por qué no? ¿Alguna vez cometiste un error?
Varias. ¿Vos sos tus errores o tus aciertos? Las dos cosas. ¿Pero vos sos tus errores o tus aciertos? No, preferiría ser mis aciertos, pero también mis Vos errores. aprendés con tus errores. Eso intento. Pero si vos los consolidás, los amalgamás y los transformás en personalidad, sos eso. Entonces, cuando Cristina considera que el error del bimonetarismo es una determinación, es aceptar que el error de que la Argentina opere con una economía bimonetaria es un hecho fáctico incorregible. Israel y Brasil son los ejemplos de dos sociedades que sufrieron fuerte el tema del dólar como moneda de intercambio y de dominación. Y en Israel, por ejemplo, cuando ya estaban en ciclos inflacionarios insostenibles y el nuestro parecía Walt Disney, decidieron que todas las escrituras públicas en el Estado de Israel se hacían en moneda de Israel. Entonces se eliminaron los escribanos para las escrituraciones y cuando vos vas a escriturar, tenés que pasar por el Banco Nación de Israel, depositar tus dólares y te dan la moneda para ir a escriturar. ¿Sabés quién te da la escritura? Un organismo del Estado, que es el que recibe el dinero y te escritura tu propiedad, tu bien. Pero eso en Argentina no pasa. A ver, los liberales argentinos, que son conservadores rancios, quieren una Argentina a la medida del gallinero, de las gallinas libres, para que los zorros libres se las coman. Entonces te dicen que odian el Estado, después dicen que apoyan a Netanyahu, que es un asesino criminal de guerra, pero Netanyahu tiene un organismo estatal para escriturar que no te permite comprar en dólares. Entonces lo que es bueno para Israel no es bueno para la Argentina. Y en Brasil vos no podés comprar ni un caramelo en dólares. Vos vas al kiosco, turista, sacás 10 dólares y le decís no tengo reales y te dicen vaya a cambiar y vuelva. O sea que el bimonetarismo es un absurdo que pueden plantear únicamente aquellos que se benefician de la destrucción de la moneda argentina o los burros. Como Pero, Cristina. perdón, lo que yo te quiero decir es esto. Vivimos en una economía bimonetaria. Que No, esté no es bien cierto. no quiere decir que... No, no es cierto. Pero no, pero No es cierto. acá ¿Vos se conocés compran... algún trabajador de la UOM que ahorre en dólares? Debe haber alguno. ¿Vos No crees que existe no? ninguno. No, porque no tienen capacidad de ahorro. Hoy. La clase media soberbia y burguesa, urbana, cree que la mayoría del pueblo argentino vive de esa manera. Pero y vos no es falso. creés, Santiago, que hace 2 años, 3 años, lo que haya sido, el que tenía unos mangos iba al dólar. No. El que tiene unos mangos y es de la clase trabajadora le hace habitación al hijo en la casa, le ayuda a cambiar el auto, se va de vacaciones a Mar del Plata. El trabajador no ahorra en dólares, el trabajador gasta y consume. Las que tienen capacidad de ahorro son los que menos generan actividad económica, porque los que más hacían sus necesidades básicas dejan de gastar. Cuando las clases más acomodadas de la economía, que ya tienen cubierto su necesidad de techo, de comida, de vivienda, de turismo, empiezan a ahorrar, o sea, la plusvalía va a lo que se llama ahorro, ellos dejan de consumir, no lo necesitan, cada vez necesitan consumir menos. Los que sí necesitan consumir son los que tienen necesidades, tienen que hacerse su techo, tienen que comprar su auto, tienen que mejorar su vida, con lo cual el trabajador no ahorra en dólares, el trabajador consume en pesos, el trabajador quiere un buen salario, que este gobierno se lo niega, el trabajador necesita asistencia estatal, porque si no sus hijos y sus padres se mueren, con lo cual hay un modelo que claramente choca de bruces con este sistema que es poshumanista. El modelo que plantean de negocios es un modelo sin personas. Por eso los despidos, por eso el vaciamiento del Estado, por eso la liquidación del patrimonio del Estado, el cierre de las pequeñas y medianas empresas. Son un plan de negocios criminal. Y la sociedad argentina se va a despertar. Lamentablemente se va a despertar después de los efectos más descarnados que van a sufrir cuando vayan a su heladera y esté vacía, cuando vayan a su tarrito donde guardaban la plata para viajar y no esté, cuando ya no puedan viajar para ir a trabajar, que no se justifique moverse porque el salario no te puede pagar el viático, y todo eso es obligación de los peronistas revertirlo. Tenemos que ser un instrumento de representación otra vez de la clase trabajadora, reencarnarnos en los trabajadores a los cuales hemos dejado de representar. Porque el movimiento del cristinismo se transformó en un instrumento burgués, clase media y liberal. Son socialdemócratas. Santiago Cunio, creo que todos lo conocen obviamente, va a estar hoy, aquellos que se interesen en escucharlo, nos quedan tantos temas por delante, podríamos seguir, pero lamentablemente lo conoces tanto como nosotros, No, el tiempo en TV es tirano, pero también hablar de cómo se va a reorganizar ese peronismo, creo que es interesante, ¿no? Porque hay varios. Peronismo hay uno solo, hay un montón que se disfrazan para el corso de peronistas, pero no lo son.
Hoy, quienes quieran escucharlo, va a estar brindando una charla a las 19 en Luján de Cuyo, en el PJ de Luján de Cuyo, y el sábado a las 11 en Cinerama, allí en el este provincial en Rivadavia. Santiago, gracias. Gracias a Sos un Mendoza. hombre de la casa también, porque te seguimos a través de la pantalla nuestra los domingos en la tarde-noche. Gracias. Muy Gracias a amable. usted y a Mendoza por recibirme. Gracias. Muchas gracias. Santiago Cunio aquí con nosotros, charlando un poco, analizando la actualidad política del país.